Bien, lo último de la información es que están citando al ministro de Educación, Morgan Quero, para que dé las explicaciones respecto a las polémicas declaraciones que ayer dio, además, sobre los derechos humanos. ¿Qué él dice? Lo confundió con los derechos humanos de los delincuentes, de los violadores, pero en realidad le estaban consultando sobre las muertes que se ejecutaron al inicio del gobierno de Dina Boluarte. Tienen ustedes, la congresista Margot Palacios, en la moción de orden del día, invita al ministro de Educación, Morgan Quero, para que se presente en el Pleno del Congreso a explicar los términos de su desafortunada expresión vertida el 11 de diciembre del 2024. La congresista representante y los congresistas que suscriben en uso de las facultades que les confiere el artículo 68 del reglamento del Congreso de la República indican que considerando cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, fecha en la que se conmemora la aprobación de los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Perú vivió desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el mes de marzo del 2023, una de las más terribles represiones en las que se utilizó armas de guerra por parte de las fuerzas de seguridad para disparar contra su propia población, ultimando a decenas de seres humanos para instalar y mantener el gobierno de un régimen que se ha caracterizado por la improvisación y el entreguismo. Señalan además que la incapacidad y perversidad del gobierno, que increíblemente se mantiene en el poder con el 3% de respaldo ciudadano, según las encuestas, ha llevado al Perú a una situación de crisis por inseguridad ciudadana, a un shock ambiental por contaminación del mar, de los ríos, lagos y represas, a una escasez de agua en la región norte, a la pérdida de la soberanía nacional y a las puertas de una crisis fiscal, entre otros sucesos que ponen en riesgo nuestra viabilidad como sociedad y la vida de millones del peruano. Que el fin de la sociedad y el Estado es la vida del ser humano y que los 33 millones de peruanos tenemos la calidad de seres humanos sin distinción alguna. Vámonos al penúltimo párrafo que indica que sin excluir otras razones encontramos que esa práctica de desprecio por la vida humana en la función pública al mismo tiempo que la frivolidad de los gobernantes provienen de una concepción mental ultra racista de que nuestros pueblos originarios, es decir, nosotros mismos, desde ese equívoco punto de vista, no tenemos la condición de seres humanos, que esta forma de pensar ya no se detiene en decir que no somos ciudadanos de primera clase, sino que nos niega la condición de seres humanos, al punto de llamar ratas a las víctimas de los asesinos de los que el gobierno actual es responsable, tal como lo ha hecho el señor Morgan Quero el día de ayer ante una pregunta periodística justamente con respecto a la vigencia de los derechos humanos en el Perú y a la impunidad que pesa sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos con ocasión de la instalación del actual gobierno. Es lo que dice el texto en su extensión y de esta manera lo están citando al ministro a que se presente para brindar declaraciones ante el Parlamento, el proceso interpelatorio, además al ministro Morgan Quero, que ya muchas voces políticas y ciudadanas son las que piden la salida del titular de Educación, que parece no tener una comprensión de lo que se le pregunta, porque hace unos meses también se refirió de una manera equívoca en la cual también tuvo que pedir disculpas, decir que cometió un error al hablar de que eran prácticas culturales, violaciones que se habían denunciado a niños de la comunidad de Bagua. Lo que ha sucedido ahora es que le preguntan por los derechos humanos y por además que no hay sanciones en el caso de las víctimas que murieron en los primeros meses de gobierno de Dina Boluarte y él responde que los derechos son del ciudadano, no de las ratas. Cuando la pregunta era clarísima, no se le estaba preguntando por los violadores. Él dice que no entendió que se refería a los violadores. Entonces, ¿qué está pasando con la comprensión también hablando del ministro de Educación? Al parecer no sabe escuchar las preguntas, que da respuestas en las cuales luego se tenga que disculpar. Muchas voces políticas están pidiendo que proceda también la censura en el Congreso de la República, pero primero van a proceder a interpelarlo. Así está la situación del titular de Educación. Seguimos nosotros con más.